Tapujos, y este tema, les tengo que decir, a mí en lo personal me preocupa muchísimo. Lo hemos tocado antes, pero encierra tanto peligro que no podemos dejar de mencionarlo. Esta vez fue una niña de 13 años que estuvo a punto de suicidarse por ser víctima de un joven de 19 años que la extorsionaba con fotos íntimas de la niña, que consiguió mediante un perfil falso en las redes sociales. Un familiar de la víctima alertó que en principio los menores pues toman como juego tomarse fotos íntimas y enviarlas a sus amigos, y aseguró que las amenazas de este presunto acosador llevaron a la menor al borde de la muerte. Esto lo estamos haciendo porque hay que alertar cada día a nuestros hijos sobre este peligro. Lo digo yo desde el principio como mamá, me preocupa el mundo en el que están creciendo mis hijas. ¿Cómo las protejo, doctora? Volvemos a lo mismo, falta de educación sexual. Lo primero que tenemos que enseñarle a los niños es que su cuerpo es un templo, que es algo muy importante y que nadie que no sea papá o mamá, y hasta papá y mamá si lo hacen de una manera no ok, porque eso es un abuso sexual. Un niño de 19 años ya no es un niño, le lleva más de 5 años a esa muchachita, por tanto abusó de ella sexualmente. Y sabe que esto, aunque no la haya tocado, claro, eso es abuso sexual. Y estos muchachos a veces tienen 30, 40, 50 años y se escudan diciendo tengo 13, y lo hacen para que los niños caigan. Y se crean perfiles falsos. Mira, en la pausa platicamos de algo muy interesante. Ismael comentó la comunicación. Yo creo que parte de todo el proceso de que un padre pueda criar a un hijo de manera abierta y que ese niño se comunique con el padre y le deje saber lo que está pasando es primero que nada la comunicación. Pero yo creo que hay un grave error que estamos cometiendo o cometen los que son padres, y yo por ejemplo como tío lo practico, es entrar a las redes sociales, tener tu propio perfil, conocer cómo se manejan las redes sociales y tú estar involucrado, ¿no?, en el proceso de la interacción de tu hijo en las redes sociales. Yo creo que ahí está la base del asunto. Además, les comento también que ya está reportado que 1 de cada 7 menores que utiliza el internet o las redes sociales recibe una propuesta de connotación sexual. Entonces es importante que los padres y no se le puede atención. prohibir, le decíamos la doctora, no le puedes decir a tus hijos en la generación en la que viven, no puedes tener redes sociales. Definitivamente hay herramientas que te permiten limitar el acceso de ciertas cosas o a cierta información a tus hijos, y es por eso que nosotros debemos empaparnos en todo lo que es la tecnología y cómo podemos monitorear un poquito lo que es la actividad de las redes sociales de nuestros hijos. Sí creo importante, Carla, por ejemplo, hace poco salió una noticia también de este tipo de acercamientos para obtener información o para obtener fotografías íntimas de los niños. Y es importante enseñarle este tipo de noticias a los hijos. Por ejemplo, yo se lo enseñé, hablarles con la verdad. Yo se lo enseñé a mi sobrina, claro, mi sobrina ya tiene 13 años, y esto le abrió los ojos a ella. Ay, tití, esto, yo estoy vulnerable a esto. Alguien puede estar monitoreando cuáles son mis gustos y por ahí agarrarme. Y yo hablo mucho con mi hija y su mamá también habla mucho de ella. Es una niña que está consciente de estos peligros y aún así me admitió, 13, aún así me admitió que es vulnerable a poder caer ante este tipo de situaciones. ¿A qué edad le recomienda que se le hable? Es delicado también, porque hay gente que le mete tanto miedo a los niños que entonces los niños ya ni te hablan de eso. Además empiezan a ver el sexo, que es algo hermoso. Así Dios decidió que viniéramos al mundo. Entonces no puede ser nada malo ni feo, porque Dios decidió que viniéramos al mundo así, ¿verdad? Entonces hay que hablarle de una manera bonita, pero también ponerle fronteras y explicarle que si hay afecto, si hay amor, si los dos actúan responsablemente, o sea, todas esas palabras. Y hay que hablarle a los niños de intimidad y de sexo desde que nacen, desde antes de nacer, como yo digo. Hay gente que dice, no, a los 14 ya es tarde. Porque desde que entran a la escuela están oyendo cosas. La gente que lo cuida puede tratar de tocarlos o de mal educarlos. Tenemos que educarnos nosotros como padres, y la educación sexual es una necesidad que tenemos que exigir en las escuelas. Y estar atento, y lo que tú dices, hay que hablar. Esta noticia, voy yo a hablarla con Estefanía, que aunque ya tiene 20 y tantos, es importante. Ella vive... Doctora, caemos nosotros los adultos ante perfiles falsos en las redes sociales. Imagínense un niño que no tiene la base. Pero los padres en este momento tienen que utilizar la comunicación, la confianza, porque tienen una desventaja con sus hijos en cuanto a tecnología. ¿Y sabes cuál es la desventaja? Que nosotros, nuestra generación, somos migrantes digitales, y los niños
niños que están naciendo hoy son ciudadanos digitales. Nacieron con la tecnología. Por mucho que nosotros tratemos de aprender, ellos nos van a dar 3 vueltas. Entonces, el antídoto es la comunicación honesta de los peligros que eso implica si lo haces a escondidas. Yo creo que ahí es donde está la solución. No prohibírselo, sino decirle, esto no te conviene. Claro. Por esto. Aquí lo que me preocupa, y es lo que decía Carla, muchas veces hablamos y nosotros los padres decimos, no, es que yo le he hablado a mi hija y ella no es capaz de hacer eso, y vimos un experimento social donde las 3 niñas cayeron.